La imagen de Axl Rose está fuertemente vinculada a los excesos, las drogas, el alcohol, los tumultos detrás del escenario y una extensa lista de problemas legales. Sin embargo, detrás de ese personaje esculpido por los medios para vender una historia más de una estrella de rock en decadencia, se esconde un artista prodigioso y una de las voces más conmovedoras de la historia del rock. La historia del líder y compositor principal de los Guns N' Roses, la banda de hard rock más icónica de la década de los 90, se inicia en un contexto de violencia familiar y abusos por parte de un padrastro despiadado que paradójicamente predicaba la palabra del Señor en la iglesia pentecostal. Para Axl, el mundo del rock era considerado una creación del demonio. La música se veía como algo diabólico y su característica voz atronadora se forjó desde las profundidades de la oscuridad. A sus 58 años, finalmente logró emerger de ese abismo al que había caído desde las alturas más vertiginosas. Incluso reconcilió relaciones con sus antiguos compañeros de camino y escenario. Detrás de la icónica bandana, los tatuajes y la imagen de un rockero egocéntrico, se revela un retrato distinto de uno de los cantantes más virtuosos en la historia de la música. Una infancia difícil. El 6 de febrero de 1962 llegó al mundo William Bruce Rose Jr., hijo de Sharon Elizabeth, que contaba tan solo con 16 años, y de William Rose Caulfield, de 20. Cuando cumplió 3 años, sus padres tomaron caminos diferentes y el pequeño quedó al cuidado de su madre. Poco después, Sharon Elizabeth se casó con el reverendo Stephen Bailey, quien no solo acogió a William, sino que también le otorgó su propio apellido. Ahora conocido como William Bruce Bailey, este niño aprendió a tocar el piano a la temprana edad de 5 años, en parte por cuenta propia y en parte gracias a las visitas obligatorias a la iglesia pentecostal, a la que asistía de 3 a 8 veces por semana, bajo la influencia de su padre adoptivo. Fue en ese lugar donde se unió al coro y comenzó a cantar, dando sus primeros pasos en el desarrollo de esas extraordinarias cuerdas vocales. Un día, cuando era solo un niño, intentó tocar en el piano D'yer Mak'er de Led Zeppelin, pero cuando su padrastro lo escuchó, no dudó en golpearlo con el tapurete, en un acto de brutalidad que dejó una cicatriz imborrable en su memoria. Además, ese mismo hombre lo azotó con dureza cuando el joven William se atrevió a tararear Mandy de Barry Manilow, mientras sonaba en la radio durante un viaje en el auto familiar. Estas experiencias marcaron su vida de una manera que nunca podría olvidar. A la edad de 10 años, se convirtió en monaguillo y tuvo la oportunidad de predicar frente a una audiencia por primera vez después de ganar un concurso. Como premio, recibió una pequeña radio portátil que se convirtió en su tesoro más preciado. En su hogar de Lafayette, Indiana, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Canadá, se escondía debajo de las sábanas y mantas, encendiendo el transmisor para escuchar a sus ídolos: Elton John, Billy Joel, Led Zeppelin y por supuesto Queen, su banda favorita. Fue mientras tocaba los acordes de Black Sabbath en el piano que comenzó a destacar entre sus compañeros de la escuela primaria de Oakland Elementary School. Estos momentos marcaron su camino hacia la música de una manera que nunca podría haber imaginado. A pesar de su innata habilidad para entonar y alcanzar las notas más agudas, William tuvo que someterse a una prueba para unirse al coro de la escuela. No obstante, demostró ser uno de los mejores de su clase. El canto no solo fue su pasión, sino también un escape tanto figurado como literal de su hogar, ya que debía asistir a las prácticas y actuaciones en horarios fuera del periodo escolar regular. Estos momentos representaron un respiro fundamental en su vida. De niño era callado, tímido y no se metía en problemas. Las represalias en su casa podían ser brutales, pero cuando se convirtió en adolescente, se transformó en un personaje oscuro, con una mirada intimidante y sin respeto por la autoridad. Incluso se ganó el apodo de Psycho porque amedrentaba a sus compañeros. Estaba viviendo un infierno que confesó mucho tiempo después en una entrevista con la revista Rolling Stone, en la que contó que su padrastro lo llevaba al Museo de la Marina y en el baño abusaba de él. Cuando se lo contó a su madre, una mujer sumergida en su adicción al alcohol, no le creyó. La metamorfosis de Axl Rose. Cuando tenía 14 años, William conoció a un compañero de escuela que se convertiría en una figura icónica de la música, Jeffrey Isbell, mejor conocido como Izzy Stradlin. Su amistad marcaría el inicio de una leyenda, la legendaria banda Guns N' Roses. Sin embargo, en ese momento no eran más que dos jóvenes compañeros que compartían el hábito de escaparse de clases para fumar marihuana junto al lago. A los 17 años, la vida de William dio un giro inesperado al descubrir que el reverendo Bailey no era su padre biológico. Esta revelación sacudió su mundo por completo. Decidió emprender la búsqueda de su verdadero progenitor y al mismo tiempo optó por cambiar su apellido a Rose. En este proceso añadió la inicial W a su nombre y como ya había formado una banda junto a Stradlin y Chris Webber bajo la sigla AXL, eligió el nombre W. Axl Rose como su identidad artística. Antes de cumplir los 18 años, su vida ya estaba
marcada por más de 15 arrestos por delitos menores, como robos en tiendas, disturbios, consumo de marihuana y faltas por ebriedad en lugares públicos. Fue por esa época que conoció a Erin Everly, la chica de ojos azules que inspiró a Axl a componer Sweet Child of Mine, un himno de los Guns. Pero la relación no terminó bien. Fue una explosión de amor, pero también de excesos y violencia. Cuando Axl ya era una estrella, ejercía violencia física contra su pareja y hasta trascendió que tras una golpiza, ella habría perdido un embarazo. Años más tarde, Everly lo denunció, pero no llegaron al juicio porque los abogados de Rose alcanzaron un acuerdo con la demandante. A los 20, Axl acudió a una clínica psiquiátrica. Nunca fue adicto a las drogas duras, apenas consumía marihuana y alcohol, pero sus cambios de comportamiento le generaron demasiados problemas. Fue diagnosticado con un trastorno bipolar, lo medicaron y le indicaron que iniciara terapia, pero Rose tomó la decisión de ir a una clínica psiquiatra, pensando que le ayudaría con su carácter y estado de ánimo. Lo único que hicieron fue entrevistarlo para luego realizarle una prueba de alrededor de 500 preguntas. Lo diagnosticaron como maníaco depresivo, pero el destino de Axl cambió radicalmente cuando siguió los pasos de Stradlin y se aventuró a mudarse a Los Ángeles. Fue en esa ciudad donde, junto a Stradlin, dieron vida a Hollywood Rose. Fue en Los Ángeles donde el destino le tenía preparada la oportunidad de conocer a dos músicos excepcionales, Slash y Steven Adler, quienes habían fundado LA Guns. La fusión de estos talentos dio lugar al nacimiento de una leyenda, Guns N' Roses, y con ello, un capítulo inolvidable en la historia del rock, de estrella al anonimato. Desde 1987 hasta el 13 de julio de 1993, cuando los Guns N' Roses cerraron una gira que duró casi 2 años y medio en el estadio de River Plate en Buenos Aires ante más de 70,000 personas, Axl Rose fue una verdadera estrella al frente de la banda. Durante ese tiempo las canciones de los Guns N' Roses conquistaron el mundo, vendiendo millones de copias y dejando una huella imborrable en la música. Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por escándalos, impuntualidades en sus conciertos y tensiones con sus compañeros de banda. Después de las agotadoras giras, los discos de platino, los hoteles llenos de fervientes admiradoras, las interminables noches de fiesta y las conflictivas relaciones con Slash, Axl Rose optó por el retiro, refugiándose en su mansión en Malibú. Se sumió en la oscuridad, salió de escena y de alguna manera se convirtió en una leyenda viviente. Axl Rose había conservado el nombre y los derechos de la banda y con su piano se sumergió en la creación de música. Pero este periodo fue un misterio. Lo que se ha logrado reconstruir de esta historia indica que entre 1994 y 1998, distintas formaciones de los Guns se reunían en The Complex, un estudio de Los Ángeles. Según el gerente del lugar, David DeBoer, trabajaban incansablemente desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Axl Rose hizo todo lo posible por reinventar la banda, incluso intentando que Moby se convirtiera en el nuevo productor, aunque esta oferta fue rechazada. En su búsqueda de un nuevo sonido, trabajó con Mike Link y Sean Beavan. Después de 7 años sin aparecer en un concierto, el 13 de enero de 2001, Axl Rose lideró su legendaria banda en el Rock in Rio, ante más de 150,000 fanáticos. El grupo volvió a girar, y para 2005, Axl se reconcilió con Izzy Stradlin. La resurrección estaba en marcha. En 2002 ingresaron al Salón de la Fama del Rock, pero Axl no asistió. En 2008 editó China's Democracy, y en 2014 Duff McKagan volvió a la banda, y al año siguiente fue Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, quien acercó a Axl y Slash como un celestino rockero. Salieron de gira y como invitado se sumó Steven Adler para algunos conciertos. Después de 20 años, los Guns volvían a un escenario. En el medio de la gira, Axl aceptó la propuesta de AC/DC y se unió a la banda australiana para ser el sucesor de Brian Johnson. La pandemia volvió a poner en pausa al cantante y a los Guns, pero todavía siguen brillando.